Profesora Miriam, voy a hablar sobre un apartado muy pequeño de mi tesis doctoral que se basa en la experiencia de un hombre campesino que lideró durante el año 2002 la expulsión de un grupo paramilitar. Está pues el capítulo que ustedes pueden encontrar en el libro que pronto va a salir, pues se ubica en el departamento de Putumayo, concretamente en un municipio que se llama Puerto Guzmán. Son uno de los municipios del departamento que está ubicado más hacia las orillas del río Caquetá, y su proceso de fundación data a mediados de la década de los años 50 por procesos de colonización abiertas de campesinos que estaban buscando un pedazo de tierra, pero su formación como municipio es mucho más reciente, es como del año 1994, muy reciente. ¿Con quién trabajé en todo este proceso? Pues principalmente con campesinos que arribaron a estos lugares, como ya les dije, desde los años 50, entonces tiene la particularidad de que algunos de ellos fundaron estos cascos municipales o estos cascos urbanos. ¿Qué es lo que voy a mostrar en esta pequeña charla? Voy a tratar de ser muy breve para respetar los tiempos que nos sugieren. Me interesa mostrar las razones por las cuales un pequeño grupo de colonos de Puerto Guzmán logró expulsar al bloque sur Putumayo de las Autodefensas Unidas de Colombia en el año 2002. Ahora más adelante les mostraré a grandes rasgos la presencia paramilitar en la zona y algunos hechos del contexto que me permitieron acompañar la narrativa que les voy a mostrar ahora. Para esa época, es decir, para el año 2002, los paramilitares de este bloque eran aproximadamente 700 hombres y estaban sumamente armados y tenían muchísimo dinero, y la otra particularidad de la presencia de ellos es que ya habían logrado colonizar, por usar ese término, otros municipios de Putumayo como el Valle del Guamués, como San Miguel, en los que se habían asentado después de masacres principalmente, y ya habían establecido sus controles territoriales. Sin embargo, un grupo de campesinos de este municipio, que es el único al que ellos no pudieron controlar, a pesar de que compartía las mismas cosas que otros de otros municipios, como por ejemplo era un municipio altamente cocalero, estaba con alta influencia de la guerrilla, y pues el proceso del narcotráfico era también estaba muy vigente para ese año. A pesar de eso, no lograron entrar ni establecerse ahí como sí lo hicieron en los otros municipios. Derrotarlos parecía imposible, y sin embargo estos campesinos tomaron la decisión de confrontarlos, así su vida corriera peligro, y esa es como la particularidad de la narrativa que me interesa mostrar. Entonces fíjense, es un grupo paramilitar muy poderoso en la zona, que es desafiado, que es abiertamente confrontado, y básicamente es por un pequeño grupo de colonos campesinos que habían llegado, pues como ya les dije, desde los 50, y miren esta narrativa de quiénes eran los que lideraron un poco ese proceso. Un campesino me decía, se trataba de un puñado de hombres ya maduros, como de 45 años para arriba, la mayoría proveniente del Caquetá, Cauca, el Viejo Caldas y el Valle del Cauca, que si bien no fueron los fundadores de Puerto Guzmán, sí habían llegado unos años después de que eso ocurriera. Por eso era gente muy arraigada a sus ranchos, que les tocó guerrearla mucho para hacerse un pedazo de tierra, y no iban a permitir que los paras se las quitaran o los obligaran a trabajar para ellos. Un poco la lógica de la incursión paramilitar en la zona fue pues llegar y apoderarse un poco del negocio del narcotráfico principalmente, y también pues hacer todo un proceso de contrainsurgencia. Entonces la estrategia que emplearon estos campesinos fue mostrarse poderosos. Ellos me decían en sus narrativas, nos mostramos poderosos, y defendieron con las armas el lugar construido, y más adelante les voy a mostrar un par de narrativas sobre este hecho. Y pues como ya lo dice en el relato del campesino, era un grupo de hombres que no estaban dispuestos a dejarse quitar todo lo que habían construido, con lo que habían conseguido en los procesos de colonización, ¿no? Y por eso
el ultimátum que estos campesinos les dieron a los paras literalmente fue: se van o se mueren. Eso fue un poco los términos de la confrontación que hicieron. Ese hecho lo analicé como una práctica de resistencia colectiva, con la cual la población de ese municipio pues logró vencer al paralizante miedo que se impone por el poder de las armas, ¿no? Y por eso es un caso que me parece sumamente interesante de explorar. Bueno, entonces los campesinos lo que decían es esto: lo que hicimos fue encarar a estos hombres, para eso nos armamos hasta el cuello. Así fue como los expulsamos, mostrándoles las armas y haciéndoles saber que no les teníamos miedo. Y esa era una particularidad de estos campesinos cuando se mostraron poderosos ante estos. Un poco el eje de mi análisis en este artículo va en esos tres niveles que están ustedes observando en la diapositiva. ¿Por qué? Porque el motor de la acción de expulsión paramilitar es lo que planteo, lo que la narrativa lo que desde la narrativa surgió, es que fue un tipo de emocionalidad individual experimentada por un líder campesino que había sido retenido por los paramilitares durante varios días en un retén. Era un líder que fue acusado de guerrillero por la estructura del bloque Sur Putumayo, y en un desplazamiento que él tuvo entre un municipio y otro, lo retuvieron y lo tuvieron pues casi que torturándolo y con esa idea de que era un guerrillero. Sin embargo, este líder campesino logró demostrarles que él no era un guerrillero, tuvo que pagar una alta suma de dinero para poder salir de donde lo tenían encerrado, pero de ahí salió, como él me lo decía, muy dolido, pero también salió con toda la intencionalidad de recuperar esa dignidad arrebatada y de decir: yo no voy a permitir que los paramilitares entren al pueblo a hacer lo que hacían en otros municipios en aquella época, que era básicamente masacrar. Por eso planteo que ese tipo de emocionalidad individual anclada en ese dolor y en esa humillación se constituyó, tomando un concepto que me encanta, la profesora Miriam, en una especie de comunidad emocional a través de la cual se logró constituir, a través de la cual fue posible tejer vínculos de identidad principalmente y de reconocimiento, y con ello alimentar de un tipo de acción ciudadana. Y por eso es un poco por qué me interesa ahondar en esta narrativa a partir de esta secuencia lineal, ¿no? de una emocionalidad individual, la constitución de una comunidad emocional, y creo que al final en las conclusiones les voy a mostrar un poco más esto, que termina con el asunto de la expulsión paramilitar. Bueno, el contexto general en el que ocurrió esto fueron el rompimiento de los diálogos en el Caguán en el año 2002, y los campesinos miran este hecho como una amenaza latente, y bueno, que de hecho no es tan latente. Entonces ellos dicen: empezamos a vivir tres grandes amenazas que no nos dejaron tranquilos ni en el día ni en la noche. El final de los diálogos del 2002 fue el final de la poca tranquilidad que teníamos. Y a grandes rasgos esos tres momentos eran los siguientes. El primero, el incremento de las operaciones defensivas y ofensivas del Frente 32 de las FARC sin distinción entre combatientes y no combatientes. Es decir, una vez rotos los acuerdos, las FARC empiezan a atacar indiscriminadamente a toda la población, con la particularidad de que el Frente 32, y eso es otro capítulo de mi tesis doctoral, había logrado constituir un dominio armado durante 20 años en el territorio, es decir, desde el 80 hasta el 2002 tuvo presencia en el territorio y logró constituirse como autoridad, y por eso era denominada la Ley del Monte. Entonces ellos, lo que decían los campesinos, se dedicaron a hostigar al pueblo, a señalar a la gente como auxiliadora del gobierno, de los paras, y a matar indiscriminadamente. El segundo hecho que ellos empiezan a vivir después de la ruptura de los diálogos fue todo este proceso de la recuperación militar del territorio que se propuso el Estado a través del incremento de la fuerza pública y su lucha contra insurgente. Y fue en el año 2002 que coincidió la llegada de una estación de policía, y a partir de eso la guerrilla del Frente 32 se repliega hacia la zona más rural, es decir, sale del casco urbano,
Pero la amenaza para los campesinos en Putumayo de este segundo hecho fue que se los estigmatizó como guerrilleros, es decir, como que también la fuerza pública no, y ellos lo dicen, no fue capaz de hacer esa distinción entre qué implica ser un auxiliar de la guerrilla o qué implica ser un campesino que tuvo que convivir durante tantos años bajo ese control armado. Entonces eso es un poco lo que ellos plantean. El siguiente. Y la tercera, que es donde de pronto voy a profundizar un poquito más, es el intento de la SAUC por tomarse el pueblo e instaurar un nuevo dominio armado en Putumayo, concretamente en Puerto Guzmán. Entonces los campesinos al respecto dicen: sentíamos temor porque ya conocíamos lo que los paramilitares habían hecho en otros pueblos de Putumayo y sabíamos que los paras entraban a los lugares donde estaba la guerrilla y donde había coca, dos cosas o requisitos con los que este municipio contaba. Entonces, si uno piensa un poco en a grandes rasgos en la historia de la presencia paramilitar en la zona, hay tres grandes periodos que se han venido planteando. El primero es del 87 al 92, que es básicamente la incursión de combos y macetos en manos de alias Gacha o el mexicano, a partir de todo lo que tenía que ver con el procesamiento de la coca y concretamente, pues como ustedes deben saber, el mexicano estaba directamente vinculado con el cartel de Medellín. Entonces ahí hay todo un proceso de entrada paramilitar acompañando a Gacha en todo el proceso del narcotráfico. Luego hay un periodo que se le ha denominado de reflujo y casi desaparición, y eso tiene que ver un poco también con el fortalecimiento de las FARC en el territorio y todo lo que ocurrió con el proceso de las marchas cocaleras del 94 al 96, que llevaron a que los combos y los macetos salieran de algunas zonas de Putumayo literalmente expulsados. Y un tercer momento, que es del 97 al 2006, que es donde se sitúa un poco el contexto de la narrativa que les voy a compartir, que es la configuración de una segunda ola paramilitar que ya no tiene nada que ver, o que no está directamente relacionada con el mexicano, sino más bien con la Casa Castaño, pero también que mantiene, si bien el discurso es necesitamos acabar con el poder de la guerrilla en el sur del país, que eso fue después de que se conformaron las AUC, que tomaron la decisión de irse a distintas zonas, y Putumayo fue un foco de entrada o de recuperación del territorio. A pesar de ese discurso de lucha contra el insurgente, para la gente que vive en Putumayo y para quienes hemos investigado, pues es totalmente claro que también tenía que ver con intereses de controlar la economía del narcotráfico en el lugar. Entonces no solamente era un asunto de contrainsurgencia. Entonces ahí ya tiene que ver con la conformación del bloque sur Putumayo, que como les decía tenía alrededor de 700 hombres, y en su proceso de desmovilización en el año 2005 pues se desmovilizaron alrededor de 540 hombres armados. Podemos avanzar en esto porque no me voy a detener en ello. Siguiente. Ok, miremos un poco la entrada de los paramilitares rápidamente al territorio. Bueno, en el 2002, terminados los diálogos del Caguán, empieza a existir la amenaza de la llegada paramilitar, y la entrada del primer grupo de paramilitares fue de 7 personas, es decir, que es un poco la narrativa a la que yo les voy a contar. Entonces, estos hombres llegaron al territorio a hacer pequeños asesinatos, robos, pero no era nada a una magnitud más amplia como las masacres del 99 en Putumayo. Entonces fíjense que después de que este líder sale de la prisión donde lo tenían los paramilitares, decide armarse, decide más bien conformar un pequeño grupo de hombres para expulsar a los paramilitares. Entonces hay una serie de reuniones clandestinas en el territorio, preparando un poco lo que iba a ocurrir. Y el primer paso era convocar a toda la comunidad a una reunión pública para decirles vamos a sacar a los paramilitares, con la intención de que los paramilitares se filtraran en la reunión, es decir, este grupo de hombres
dijo, nos interesa hacer la reunión pública para que ellos sepan que nosotros los vamos a confrontar. Obviamente, después de esa reunión, inmediatamente después, los paramilitares citaron a quien lo vamos a denominar Don Ángel, lo citaron a donde estaban ellos quedándose, que era una casa a la salida del pueblo, y él les dijo, sí, yo voy a donde ustedes, y lo que los paramilitares no sabían era que el plan, una vez llamaran a Don Ángel a la casa donde ellos estaban, un grupo de hombres iba a rodear la casa y también se iban a apoyar en el ejército para terminar con la expulsión paramilitar. Entonces, lo que hicieron, sigamos, ellos dicen, nos armamos, hubo todo un plan, continuemos. Entonces, no, continuemos, eso ya lo dije. Entonces, esto es importante de leerlos porque es como lo central y con esto puedo dar paso a las conclusiones. Este líder, una vez ya estaba reunido con los 7 paramilitares y con la certeza de que estaba acompañado de otros hombres armados y el ejército, lo que les dice es lo siguiente: aquí estoy, vengo al llamado, ¿qué es lo que quieren? Claro, ver a alguien con esa cosota da susto. Esa cosota significa que él también se fue armado, muy armado. En ese momento no recuerdo qué arma llevaba, pero él me la describía y todo. Entonces, y él dice, para mí también era feo verme ahí, todo me temblaba, pero ¿eran ellos o era el pueblo? Entonces, de por allá del oscurito fueron saliendo, como decir, acá uno por uno, pero no estuvieron parados, todos llegaban y se encuclillaban, es decir, se estaban sentados de esta manera, y uno de ellos dijo todo azarado, no pues, nosotros lo mandamos a llamar es porque es que entre nosotros no podemos seguirnos haciendo la guerra, nosotros vinimos aquí fue a proteger al pueblo. La charla que sigue, él la termina diciéndoles, yo no les creo, y lo único que yo puedo decirles a ustedes es que tienen 1 hora para irse de acá, o simplemente nosotros los matamos a ustedes, o entre todos nos matamos. Es decir, era un tipo de acción sumamente violenta también, pero era sumamente interesante porque los paramilitares no se esperaban que ocurriera eso. ¿Sigue? Ya no hay más. Entonces les voy a leer un poco las conclusiones, que son realmente muy corticas, y con eso terminaría mi intervención. Regálenme un minuto. La confrontación termina en que los paramilitares salen efectivamente en menos de 1 hora, y lo que más les asombra a estos campesinos era cómo es posible que todo el grupo paramilitar no volvió a masacrarnos una vez nosotros lo expulsamos, y en la narrativa del lugar todavía no logran explicarse cómo 700 hombres que estaban en una base militar casi que a 1 hora del sitio no tomaron represalias. Eso es un total misterio. La historia entonces narrada por Don Ángel sobre cómo un pequeño grupo de campesinos liderados por él logró expulsar a los paramilitares proporciona un ejemplo de resistencia colectiva forjada desde la clandestinidad y la cotidianidad de los que tienen que habitar en un territorio en medio de la guerra y no están dispuestos a abandonarlo, y esto es la clave del asunto. A través de ella, estos colonos en Putumayo demostraron que era posible desafiar y vencer el miedo que se impone por el poder de las armas. Luego yo retomo ahí en el artículo una cosa más teórica de por qué analizo eso como una resistencia colectiva a partir de los postulados de James Scott, pero no me voy a detener en ellos. El acto de confrontación con la UC inició como un asunto personal entre Don Ángel y los paramilitares. Él necesitaba recuperar la dignidad arrebatada por las torturas y las humillaciones que padeció durante el tiempo que fue retenido por este grupo armado. Necesitaba vengarse de sus perpetradores y castigarlos. Lo que siguió, y esto en términos de Jeffrey Alexander, fue un proceso de identificación y amplificación emocional que operó como extensión simbólica, al permitir que ese suceso personal de la detención paramilitar fuese apropiado colectivamente por otras personas que no estaban dispuestas a sufrir por la posible llegada y asentamiento del bloque sur de las AUC.
Eso desencadenó entonces en la acción social de sacar a los paramilitares. Con ella, lo que yo planteo es que no solo don Gonzalo logró resarcir el dolor causado por las AUC, sino que toda una comunidad alzó su voz de protesta en función de reivindicar valores como la autonomía y la dignidad. Es válido plantear entonces que esta es una historia que muestra que cuando se encuentra y se construye un lugar para habitar, se lo defiende y se lo cuida con orgullo. Yo dejaría hasta ahí. Muchas gracias.